Muy buenas y bienvenidos al podcast de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien muy especial. Ella es Tiffy Rubinat, ella es la CEO de Wealthy, pero con I latina al final, ¿vale? De riqueza, pero con I latina. Y además también es la host del podcast de Wealthy. Y hoy vamos a ver ese concepto de invertir por el mundo, diversificar tu riqueza inmobiliaria por todo el globo, ¿no? Y hoy lo vamos a hacer en Australia. Hoy nos toca Australia, así que Tiffy Rubinat, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, Charlie. ¿Cómo andás? Bien, con los pies, como solemos decir por España, ¿no? Ando con los pies. Todo muy bien. Y mucho mejor que, oye, te tenemos aquí que nos vas a hablar sobre Australia. Porque no creo que haya muchas personas latinas, ¿no? Porque tú eres argentina, pues que nos quiera enseñar cómo invertir en Australia. Porque tú ya has estado en Nueva Zelanda, ya tienes tus inversiones también en Australia, que te parece mucho más interesante, ¿no? Desde el punto de vista de... no quiero adelantar mucho, no quiero hacer spoiler, pero de la rentabilidad desde el punto de vista de la revalorización. Y eso es de los que no vas a hablar, ¿no? De las 5 razones, que hay muchas, pero de las 5 principales por las que invertir en Australia, ¿no? Sí, la idea es condensar mucha información y dar los 5 motivos principales por los cuales es una excelente inversión comprar propiedades o bienes raíces en Australia. Ujú. La verdad es que, como vos dijiste, es un mercado que a mí personalmente me gusta mucho. Yo estoy viviendo en Australia, ese es el Ujú. contexto. Soy argentina, pero hace 8 años que vivo en Australia y ya hace unos cuantos, hace 5 años que empecé a invertir. Vos Mm. recién dijiste, empecé a invertir primero en Nueva Zelanda. El mercado se fue moviendo, los mercados inmobiliarios son dinámicos, las Bo. leyes han cambiado, Mm. los beneficios impositivos han cambiado y ahora sí volqué todas mis propiedades de los últimos, quiero decir, 2 años y medio, 3 años, han sido inversiones en Australia exclusivamente. Buenísimo, y será por algo, ¿no? Porque si no estás ya invirtiendo en Nueva Zelanda, estés en Australia, en otros países, porque tú ya me contabas, ¿no? Que llevabas ya años metida, pues a ver en qué países te querías tú ir a vivir. España estaba en la lista, ¿no? Pero al final cayó Australia, ¿no? Así que vamos a ver por qué razones, por qué motivos todos esos latinos que quieran llegar a invertir, pues oye, tenemos a Tiffy Rubina que os puede ayudar en esa tarea de diversificar internacionalmente vuestro portfolio, ¿no? De bienes raíces. Venga, pues vamos entonces con esas Total. 5 razones que vamos a hacer como una especie de, ¿cómo decirlo? De una countdown, ¿no? De la 5 a la 1, todas son importantes, pero la 1, quedaros hasta el final porque es la top, nos va a sorprender Tiffy. Totalmente, totalmente. Voy con el motivo número 5, que en realidad Ujú. es que las leyes en Australia protegen al Mm. inversor y se cumplen. Viniendo de Latinoamérica, es muy común que las leyes existan, pero que después uno se sienta que no está protegido realmente, que si Mm. sucede algo, por ejemplo, no es tan loco escuchar que a alguien le tomaron una propiedad, ¿no? Se metieron en la propiedad Mm. y de repente sacar a las personas que están viviendo ahí se hace casi imposible. Es una pregunta Mm. que cada tanto la recibimos y que acá hacerle esa pregunta a un australiano, ¿de qué me estás hablando? Porque eso acá no existe, no es algo real. Y hay escenarios donde obviamente uno puede tener problemas con los inquilinos, comprar Mm. propiedades no es todo color de rosas, los problemas cada tanto van a surgir y hay que salir a resolverlos. Acá existe algo que se llama un tenancy tribunal, es un tribunal donde si uno tiene un problema entre quien es el Mm. dueño de la propiedad, Mm. en inglés sería el landlord, y quien es el inquilino, uno va a este Mm. proceso, como las leyes funcionan, es bastante expeditivo y en solo cuestión de un par de meses, 2 o 3 meses, realmente los problemas se resuelven. Obviamente a nadie le causa gracia terminar en un tenancy tribunal, pero saber que uno está protegido por la ley, realmente si uno tiene que desalojar a un inquilino y recuperar su propiedad, va a suceder. ¿Está bien? Así que Ujú. para mí eso es algo muy, muy, muy importante. Qué bueno, buenísimo, porque fíjate, yo lo que he ido en España, la media para una persona, ¿no? Que no te paga algún problema son 6 meses. 6 meses es la media. Yo he oído que también el récord está en los 3 meses, ¿vale? Abogados que llevan muchos años, el récord está en 3 meses. Claro, al final, ¿cuál es la mejor salvaguarda que tú tienes, ¿no? Con un inquilino? Pues hacer un buen screening, ¿no? Hacer un buen screening y luego, en caso de que tal, también vosotros tenéis los seguros de protección de alquiler, ¿verdad? Tenéis ese tipo de herramientas. Total. Exactamente, y efectivamente nosotros
desde el lado de Wealthy, cuando hacemos análisis de cash flow, de ingresos y egresos, en los egresos siempre contemplamos yo lo voy a llamar una inversión, la inversión en el Mm, seguro que te protege, acá se llama en sí, inglés landlord insurance, y justamente, obviamente uno tiene el seguro de la edificación por si le pasa algo al edificio en sí, pero el sí. landlord insurance es justamente que si pasó algo y yo por unos meses no estoy recibiendo un Mm. alquiler, ya sea porque tengo que desalojar a alguien, porque pasó algo y tengo que salir a renovar y no está en condición de poder alquilarse, entonces el seguro me paga a mí el alquiler. Ujú, vale, y recuerdo, porque estuvimos también haciendo una entrevista al revés, ¿no? De las razones por las que me tiré en España, y me acuerdo que me decías que allí era un precio fijo, o sea, no era un porcentaje sobre la renta, sino que es un precio fijo independientemente de cuánto recibas. Con lo cual, entiendo que penaliza a la renta de alquiler más bajas, pero se aprovechan las que son más altas. Entiendo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Obviamente no hay, en inglés sería full disclosure de cómo las aseguradoras Mm, calculan ya, cuánto te van a cobrar y viste que mm, compiten entre ellas y te van a dar presupuestos y por lo general te dan un descuento el año uno para agarrarte. ya, Pero sí, en general no es un porcentaje ni del alquiler mm, ni del precio de la propiedad en sí. El landlord insurance suele ser más un precio fijo en base como a bandas de alquileres. Exactamente lo que vos decís. En principio, cuanto más caro sea el alquiler, probablemente te beneficies más de no pagar mm. un seguro tan caro. Qué bueno, qué bueno. Vale, entiendo que también esto por el binomio rentabilidad-riesgo, es decir, cuanto más arriesgada sea un alquiler o un inquilino, pues tienes que cobrar un poco más, ¿no? Es decir, pues porque al final tienes que compensar, ¿no? Ese riesgo a mayores. Entonces, en ese sentido, como tenéis más protección jurídica, por así decirlo, pues que, oye, ante un impago los desahucios son más rápidos, no más ágiles, entiendo que también a lo mejor se nota un poco en términos de rentabilidad. Puede ser que la rentabilidad por alquiler anual sea más bajo que en España. En España podemos conseguir 7 8 fácilmente, incluso doble dígito. Totalmente, totalmente. Yo siempre Mm, digo que no existe la inversión perfecta, no existe el mercado perfecto, van a haber pros y contras mm, y vamos a hablar definitivamente de lo que es uno de los beneficios más grandes de Australia, que es la valorización, y me voy a enfocar más hacia el final. mm. Eso va a estar llegando al puesto número uno, pero Vale. efectivamente lo que decís es cuando hablamos de inversiones más seguras, en general la rentabilidad es un poco más baja. En este caso, lo que viene pasando con Australia es que los precios de las propiedades crecen en mayor medida que los alquileres, entonces las Mm, rentabilidades a lo largo del tiempo se van perdiendo porque hay una valorización tan fuerte. Esa sería la mm, explicación, efectivamente. Así que, y lo que también uno puede llegar a considerar es, ahora, Charlie, estamos hablando de inversiones en lo que es propiedades residenciales. Obviamente, uno puede elegir otros tipos de propiedades para invertir que suelen cargar mm, un poquito más de riesgo y dar rentabilidades más altas. Por ejemplo, uno podría llegar a ir por propiedades comerciales o industriales. En estos tipos de escenarios lleva más tiempo en general y conseguir un inquilino que mm, entra, por ejemplo, a una propiedad comercial puede que tenga que hacer renovaciones grandes para poder empezar a mm, comercializar. Suelen ser, una vez que aseguraste ese inquilino se suele quedar muchos más años y se estipula cómo van creciendo las rentas a lo largo del tiempo y son muy buenas rentabilidades, mayores que las residenciales, pero yo siempre digo, a mí me gusta mucho Robert Kiyosaki cuando él define que él hizo el juego cash flow, que es como la base del Monopoly, sí. como uno gana cuatro casas, un hotel. Uno tiene que tener una base sólida de menor riesgo antes de poder ir por propiedades de higher risk, higher reward, ¿no? Entonces, de mayor riesgo para mayor rentabilidad. Yo no recomendaría arrancar por propiedades comerciales o industriales sin tener una base sólida, porque llego a tener un periodo mucho más largo donde la propiedad no se alquila, ¿no? No todo el mundo todos necesitamos un techo, pero no todos necesitamos una propiedad comercial para vivir, ¿no? Entonces, Mm, son propiedades de mayor riesgo, básicamente. claro. No, tú lo has dicho, todo el mundo necesita una propiedad donde vivir, ¿no? Pero no todo el Mm, mundo emprende un negocio, ¿no? No todo el mundo necesita un exacto. local comercial. De hecho, la mayor parte de la gente, ¿qué es lo que hace? Trabajar para otros, ¿no? Trabajar por cuenta ajena porque es menos arriesgado. Es así. Totalmente, totalmente. Así que bueno, en fin, Mm, dentro de lo que es la razón número 5 para invertir en ujú, Australia, definitivamente pensar en que
estamos hablando de un país anglosajón Mm, con leyes estrictas que protegen al inversor y se cumplen. Eso es un motivo que para alguien viniendo, sobre todo, yo mm, sé que vos, Charlie, sos español, pero mucha de la gente que habla castellano viene de Latinoamérica. En mm. Latinoamérica todavía, no sé si todavía peor que en España, ¿no? Cómo funcionan las leyes. Bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que Sí. tenemos. Pero al final lo que jugamos y al ser más arriesgado se puede sacar más rentabilidades. Al final es que lo uno lleva a lo otro, ¿no? Pero sí, vale, pues vamos a ver con esa razón número 4 que nos tienes ya con los dientes largos. Tiffy. La razón número 4 es que Australia tiene una Ujú, economía súper, hiper, mega mm, estable. Tan vale. estable que cuando lo comparamos con los países del primer mundo como Estados Unidos o Canadá o el Reino Unido, la verdad es que Australia ha tenido una performance que uno no puede ni llegar a creer y a veces Mm, hasta es difícil de entender. O sea, es una isla, está alejado de todo. Entonces, cuando pasan situaciones económicas que desbalancean a la mm, economía global, muchas veces Australia ni siquiera se ve afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, más recientemente todos conocemos lo que pasó con el GFC, con la Global Financial Crisis del 2007-2008. Obviamente, fue una crisis que arrancó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pero que impactó al mundo entero, ¿no? Pensemos que Australia no entró en recesión durante esa época, ¿no? Y ujú, la recesión que vivió Australia, o sea, una recesión se define como 2 trimestres consecutivos donde el Producto Bruto Interno decrece en vez de crecer, ¿no? Estamos gastando más de lo que generamos como país. Y bueno, viniendo de Argentina, Argentina tiene el síndrome de déficit, no sé, en los últimos 113 años, creo que 106 hizo déficit. O sea, realmente no es el ejemplo que mm, uno quiera seguir, ¿no? Pero cuando hablamos de las grandes economías globales, eso no es realmente mm, así. mm, Y en el 2020, cuando arrancó la pandemia, Em, Australia vio 2 trimestres consecutivos donde no creció, que fueron el trimestre número 2 y 3 del año 2020, desde 1991 que no veía una recesión, o sea, casi 30 años sin ver una recesión. Mientras que por ahí uno piensa cuando fue la burbuja web del 2000-2001, tanto Estados Unidos como Europa fueron afectados. Cuando uno piensa, obviamente, en la crisis global financiera del 2007-2008, que para algunos países europeos se extendió hasta el 2013-2014. Entonces, esa estabilidad y predictibilidad que tiene Australia, casi ningún país en el mundo, ni Canadá llega a tener esa estabilidad, ¿no? Y eso es algo que si uno, no todo el mundo tiene un apetito al riesgo alto, entonces si uno está pensando en lugares donde las propiedades performan bien y las economías son estables, donde, claro, no es que vuelvo a arrancar cada 5 o 7 años, pasa algo y los precios caen y explotó la bomba. Si uno busca esa tranquilidad, Australia es un excelente país. Es un excelente país, algo lento y constante, ¿no? Pero al final algo lento y constante año a año. Y el interés compuesto, ¿no? La maravillosa herramienta de interés compuesto, que es súper pasiva, ¿no? El interés compuesto, ¿no? Al final tú no haces nada, pero sigue creciendo la propiedad. Buenísimo, ¿vale? Volvemos a lo del Mm. tema de revalorización y que no vas a hablar en el punto uno, que cada vez vamos a tener, ¿no? O sea, no os vayáis, los que estén escuchando y viendo este podcast, este YouTube, este pedazo de entrevista, quedaos hasta el final porque no voy a hablar de esas rentabilidades, ¿no? Vais a quedar locos. Vale, entendido. Entonces es un país constante, es un país con menos... ¿Tienes algún otro país en el que pudieras llegar a decir, oye, es un país también tan sólido económicamente hablando? ¿Se te ocurre algún otro? Que no haya tenido esas crisis, que no Mira, sea tan poco estable, tan instable. es difícil porque Australia muchas veces se lo Mm, compara mucho con Canadá, ujú, pero y Canadá es un país mm, estable, donde se goza de una cierta tranquilidad, es mm, anglosajón, o sea, dentro de todo es mm, comparable, pero así todo, a Canadá, por ejemplo, sí se vio afectado como país por la crisis global financiera, ¿no? O sea, esa proximidad a Estados ujú. Unidos le hubiera impactado. Ujú, vale, entendido.
¿vale? Mm. Y fíjate, yo te iba a decir, no sé si luego vas a hablar sobre ellos o los tipos de interés, ¿nos vas a contar algo más después? Si querés charlemos ahora porque no pensaba entrar en las tasas de Vale, interés, así que podemos hablar. porque también es importante, ¿no? Las tasas, yo siempre he dicho que las tasas de interés, por ejemplo, en Japón son la más baja del mundo, pero según tengo entendido, son la más baja del mundo junto con Australia. Bueno, hasta hace muy poco, ¿no? Ahora Australia ha hecho un giro de 180 grados, pero háblanos sobre ello, porque estaban en 0,1, ¿no? Una cosa así. Del banco, hablo Exactamente. del Banco de Australia, sí. Sí, el Banco Central Australiano, que se llama el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, se junta el primer martes de cada mes a determinar qué va a pasar con la tasa de efectivo, que en inglés se llama cash rate, ¿no? Entonces, esta tasa de efectivo es la tasa a la cual el Banco Central le presta a los bancos y por ende los bancos le prestan a los mortales como vos y yo, Mm, Charlie. mm, Y obviamente hay una tendencia de largo plazo de que la tasa de interés va bajando. O sea, si pensamos en los años 90, Australia mm, tenía tasas del 17% anual, ¿no? mm, Obviamente, más allá de que dije que con la crisis global financiera Australia no entró en mm, recesión, para justamente las tasas de interés se utilizan para manejar la inflación. Entonces, cuando la economía está entrando en un periodo que puede llegar a ser de recesión, el gobierno inyecta dinero para que la economía no deje de moverse y generar trabajos, etcétera. mm, Pero al inyectar dinero, lo que empieza a pasar es que empezamos a notar la inflación, que es lo que venimos mm, viviendo mm, en los últimos 12, 24 mm, meses a nivel global. Y en ese momento, cuando se empieza a sentir una inflación, Australia siempre va a querer que la inflación sea del 2 a 3% anual, con lo cual empieza a subir las tasas de interés. mm, Entonces, efectivamente, cuando llegó la pandemia, a partir de abril del 2020, mes a mes, el RBA empezó a bajar las tasas de efectivo hasta llegar a este mínimo histórico que se logró en noviembre 2020 y duró un año y medio más o menos, y esa fue una tasa del 0,1% anual. Así que sí, hubo un periodo donde se gozó de tasas extra bajas que, si digo el 0,1% anual de la tasa de efectivo, para los mortales que vamos y le pedimos hipotecas al banco, mm, estamos hablando de tasas de entre el 2 a 3% anual. Obviamente, ¿qué pasó? Cuando se empezó a sentir la inflación, después de inyectar tanto dinero para que la economía no se desacelerara, sí las tasas de interés vienen subiendo mm, y contra todo pronóstico, uno hubiera pensado que, por ejemplo, con tasas de interés en un periodo, ahora las tasas a noviembre 2023, la tasa de efectivo está en 4,35%. Uno pensaría que mm, en este ámbito el mercado inmobiliario estaría retrocediendo y los valores estarían desplomando, pero no, contra todo pronóstico, desde enero de este año, que las propiedades siguen subiendo y subiendo y subiendo en valor. De hecho, desde enero a octubre de 2023, el mercado australiano creció un 7,6% en valor a nivel total nacional. Y ahora voy a hablar por qué las propiedades vienen creciendo en mm, valor, no me quiero adelantar, pero sí, ahora obviamente lo que estamos viendo son tasas del 6 a 7% anual en este mm, momento. Yo siempre digo, esto es como si uno compra una propiedad, está haciendo una inversión de largo plazo, estamos queriendo construir riqueza, nadie se volvió rico comprando propiedades de un día para mm, otro, entonces solo pensar en las tasas de hoy en día es muy cortoplacista. Lo bueno es que si mi análisis de flujo mm, de caja o cash flow funciona hoy en día, con las tasas de interés tan altas, mm, entonces de acá en adelante todo va a ser ganancia, porque sí se espera y sí se sabe mm. que de largo plazo las tasas de interés, el trend es en baja. Vale, muy buena reflexión, Tiffy, porque entonces lo que quieres decir es, vale, si hoy a tasa de interés 6-7% te sigue funcionando la inversión o pierdes muy poco, ¿no? En el futuro, cuando vuelvan a bajar, pues oye, mucha más ganancia, el doble o el triple. Vale, la pregunta es, porque nos ha quedado claro y nos va a quedar mejor claro después, con la razón número uno en cómo invertir en Australia, es el país no es tan cash flow, no es decir, no es tan de revalorización anual, no, perdón, no de rentabilidad anual por alquiler, sino más revalorización del activo a, no, a años vista. La cosa Exacto. es,
¿Quiere decir eso entonces que Australia no se obtienen rentabilidades anuales por el alquiler? Porque es decir, si ahora las tasas de interés están en un 6-7% mínimo, ¿no? Para un perfil, entiendo que medio, habrá gente que le dé un 9 o un 8 o le dé menos. La pregunta es, ¿quiere eso decir que por lo menos la rentabilidad anual de los activos en Australia a lo mejor es un 10? Es decir, ¿es superior a eso? No, No. definitivamente Vale. nunca digas nunca y no es que es imposible. De Mm, vuelta, es distinto si vos sos desarrollador o vas a comprar algo comercial o mm, industrial, pero en todo lo que es residencial, mm, es- no es realista asumir que vamos a conseguir rentabilidades del 10%, están más cercanas al 5%, y si vamos por ciudades como Sydney y Melbourne, que son las mm. ciudades tier 1 por excelencia, compiten con Nueva York o con Londres, son ciudades donde la apreciación o valorización es todavía mayor al promedio del mercado australiano. En esas ciudades diría que la rentabilidad es Un más 2 un baja todavía. 3. Un 2 un 3. Alrededor Vale. de ese 3% diría, sí, Vale. dependiendo obviamente. Vale. Eso quiere decir que una persona que invierta se tiene que fijar en la revalorización porque año a año va a tener que poner algo de su bolsillo. Es decir, el cash flow es negativo, ¿no? Entiendo que sería así. Bueno, va a depender. A ver, yo siempre digo, el cash Mm, flow uno lo puede hacer más positivo o más negativo según cuánto dinero le mm. pida prestado al banco, ¿no? Sí, tú lo has dicho. Mm, Entonces, si el estándar acá en Australia es que uno pone un 20% de depósito más mm, costos de cierre y le pide el mm. 80% al banco y se pide a 30 años. Ese es el estándar. Igual, Hay, sí. hay situaciones donde si uno tiene una posición muy fuerte financiera, puede pedirle al banco más del 80% del valor de la propiedad. Obviamente, si yo contraigo mayor deuda, mi flujo de caja empeora. Lo positivo es que uso menor cantidad de dinero en efectivo para entrar a esa oportunidad, y puede que yo esté ok con manejar un flujo de caja negativo por lo que sería optimización de impuestos y otros motivos que voy a cubrir como razón número 2, así que no Ujú, se vayan. Pero en general, la mayoría de los latinos nos gusta ver que las propiedades medianamente se pagan solas. En ese sentido, en vez de ir por mercados tier 1 como Sydney o Melbourne, probablemente vayamos como por mercados tier 2, que son Brisbane, Adelaide, Perth. Son ciudades grandes, pero no son las ciudades más grandes de Australia, ¿no? mm, Y entonces estamos yendo por ciudades donde uno puede acceder a propiedades que tienen un valor un poco más bajo que el de las grandes ciudades y con rentas similares. Así es como obtenemos esa rentabilidad un poquito mejor. ujú. Vale. Venga, pues vamos entonces con la siguiente razón para invertir en Australia. Tiffy. Perfecto. La razón número 3 para invertir en Ujú, Australia es que hay un faltante de viviendas enorme, mientras que la población crece, crece y no deja de crecer, y se reduce el porcentaje de propietarios. Entonces, lo que está pasando en este momento, sé que Australia no es el único país que está pasando por esta situación actualmente, pero estamos viendo, acá mm, se mide el periodo que una propiedad está vacante como un porcentaje de días al año, ¿no? Tenemos 365 días. mm, ¿Cuál es el porcentaje de días que podemos esperar que la propiedad esté vacante si la ponemos en alquiler a valor de mercado? En mm. este momento, en las ciudades capitales, en octubre de 2023, se llegó a un mínimo histórico del 0,9%. Esos son 3 días al año. Literalmente lo que lleva a limpiar una propiedad. Porque Ujú. y en las ciudades más regionales, los periodos vacantes son del 1,2%, que son 4 días al año. O sea, realísticamente estamos viendo porcentajes de lo que se llama en inglés vacancy rates Mm. extra bajos. Demanda Y brutal, vaya. es una demanda brutal, y Mm, lo que yo comentaba hace un rato, que desde enero a octubre las propiedades vienen creciendo. El faltante de viviendas no solo está para quienes quieren salir a alquilar, que uno va mm, a ver un piso o una propiedad y por ahí está compitiendo con 30 o 40 personas para que le den ese alquiler, es una locura, pero está sucediendo algo muy similar con lo que es la compra de propiedades, y entonces personas no quieren salir a vender porque hay muchísima menos oferta que versus el año pasado y el promedio de los últimos 5 y 10 años. Y mm, entonces la gente no quiere vender porque después si venden no tiene nada para comprar. Entonces, mm, mm, justamente contra todo pronóstico, todos pensábamos que en un periodo donde las tasas de interés habían empezado a subir,
la gente iba a empezar a temer porque las hipotecas, sobre todo para quienes compraron su hogar, no tanto una inversión porque los alquileres también crecieron muy fuertemente y medianamente compensaron ese aumento en las tasas de interés, pero para quienes Ujú. compraron su hogar, si lo compraron en el 2020, 2021 y pagaban tasas del 2 a 3% y ahora tienen que pagar tasas del 6 a 7% anual, obviamente el impacto es enorme y uno hubiera pensado que la gente tenía que salir a malvender, pero la verdad es que al haber tan poca oferta, incluso las personas que se encontraron en una situación complicada y que tuvieron que salir a vender, salieron a vender a relativamente buenos precios, ¿no? Pudiendo hacer una ganancia versus el Ujú. precio de compra. Que eso es realmente increíble. Y Australia es un país que crece, es un país muy chico, es un país muy joven, tiene 26 millones de habitantes y crece gracias a la inmigración. Australia es un país hecho de inmigrantes, es un país muy joven donde es muy multicultural, ¿no? Uno lo Mm. ve y está lleno, como que uno quiere pensar cuáles son los hábitos australianos, hizo la sumatoria de los hábitos de un millón de culturas distintas porque realmente es un país de inmigrantes. Mm. Me ha tocado hacer un ejercicio cuando yo llegué a Australia, trabajaba en una multinacional y estábamos un día sentados en un salón, había más o menos 200 personas, nos dijeron, bueno, párense todos y ahora siéntense los que son primera generación de inmigrantes, la mitad del salón se sentó. Siéntense los que son segunda generación de inmigrantes y para cuando hablaban de tercera generación quedaban 4 personas paradas. Realmente esa tercera generación de australiano es algo, sobre todo en las grandes ciudades que son muy cosmopolitas, no pasa lo Mm. mismo, uno se va más al campo, ¿no? Pero sí, realmente hay mucha inmigración y en el histórico, cuando uno ve gráficos de cómo migró la gente al país, en esos periodos donde Australia pudo haber visto desaceleración en la economía, justamente el Ujú. gobierno abre las puertas a los inmigrantes porque son quienes reactivan la economía, ¿no? Ya, Y ya. entonces, en este momento, las puertas de Australia están abiertas. Se estimaba acá los presupuestos federales traen montones de, obviamente, predicciones y Ujú. planeamiento, y lo que es inmigración ocupa un rol enorme en los presupuestos, y se esperaba que de mediados del 2022 a mediados del 2024 entraran 750.000 personas. Solo los 12 meses que llegaron a septiembre 2023 ya entraron más de medio millón de personas. Entonces, es como que la cantidad de gente que viene entrando al país, y eso es migración neta, ¿no? De entre entrada y salida. Entonces, tenemos un faltante de viviendas. Mm, Los gobiernos se la pasan anunciando políticas para salir a construir más, pero no están invirtiendo el dinero en la infraestructura para salir a construir más. Me lo creo. Mm. Tenemos montones de personas llegando a Australia. Realmente hay un boom de inmigración. Australia es ese destino seguro, tranquilo y lejano al resto del mundo, que tiene playas, buen clima, buena calidad de vida. Y entonces se vuelve súper Mm. atractivo. Y entonces lo que estamos viendo ahora es esa combinación. Y encima, si miramos cómo ha progresado en el tiempo el porcentaje de propietarios, cuando estamos parados para 1994, el 71.4% de la población era propietaria de una vivienda, ya para el 2020 había caído al 66.2% que eran propietarios. Y ese pareciera el trend, sobre todo porque me parece que las nuevas generaciones, como vos y yo, Charlie, nosotros los dos hemos emigrado de nuestros Mm. países y hemos visitado, entonces cada vez la gente quiere más flexibilidad para moverse por el mundo, no quiere sentirse atado, no quiere sentirse atado ni a un empleo, ni a una casa, ni a un lugar, ni a un nada, y por eso pareciera también que cada vez el trend de ser propietario va cayendo. Pero en realidad, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales cada vez hay menos propietarios en Australia, es que lo que viene pasando es que ahorrar el dinero para un depósito cada vez se vuelve más difícil. Cuando uno quería ahorrar el 20% del depósito para una propiedad en el año 2001, llevaba 6 años. Para el año 2022 llevaba 11 años ahorrar, casi el doble de tiempo, ahorrar ese 20% del depósito. Entonces también la gente cada vez lo siente como más lejano el poder acceder a una vivienda Mm. y ser propietaria, ¿no? Y por eso, para quienes sí pueden hacerlo, lo más loco es, ¿sabes la cantidad de amigos y clientes que me han preguntado, Tiffy, no entiendo? Yo llegué acá hace 4, 5, 7, 8 años y estoy pudiendo comprar una propiedad. ¿Cómo yo puedo comprar y el australiano va a venir a alquilar mi propiedad? Y cuesta mucho entender que
El sueño australiano es Mm, como el sueño americano. Los australianos se comportan muy similar a los americanos. El sueño es tener un hogar, para arrancar, ¿no? Y no solo ese es el sueño, sino que también viven la gran vida y todo es deuda. mm, Entonces, es muy común créditos personales, car loans, vivir con deudas de tarjetas de crédito y gastan más de lo que ingresan. Hace un rato hablábamos del déficit mm. fiscal de un país, pero mucha gente, tanto en Estados Unidos como en Australia, son países consumistas donde la gente no sabe cómo usar una tarjeta de crédito, la gente no sabe cómo entender finanzas personales. Y porque te prestan el dinero no significa que vos deberías tomarlo Claro, y usarlo. eso es Tiffy, la carrera de la rata anglosajona, ¿no? Ex- Digámoslo así. Exactamente. Tampoco es bueno como nos Mm, criamos. No sé si en España se crían de esta manera, pero los latinos nos criamos pensando que deuda, la palabra deuda es mala palabra. Y no sabemos distinguir entre la deuda buena y la mm, deuda mala. A mí me llevó un mm, montón de tiempo de vivir en Australia, entender que Australia no es Argentina, que la economía es mucho más estable, que las leyes funcionan, entender que uno puede planificar financieramente, que eso es algo imposible, y que hay deuda buena. La deuda buena para mí es aquella cuando mi retorno es mayor al costo de la deuda. ¿Está bien? Entonces, si justo. yo compré una propiedad y la propiedad me da un retorno mayor a la tasa de interés, me parece deuda buena. No sería bueno si compro mal y compro algo que el retorno sea menor a la tasa de interés que pago. Mm, Tampoco es bueno si compro, si adquiero deuda para irme de mm. shopping o hacer viajes. Me encantan las experiencias, pero meterme en deuda para irme de viaje no es una opción. Trabajo duro, ahorro y después si quiero usar ese dinero para vivir experiencias, me parece mucho mejor que consumir en cosas y Mm, acumular cosas, ¿no? Pero mm. todo en la vida no puede ser deuda. Fíjate, Tiffy, me preguntabas que cómo es en España. Yo siempre digo una cosa, y es que el tópico este latino que dice Carpe Diem, no es disfruta el momento. Yo digo que está muy bien, porque tienes que disfrutar el momento, solamente vamos a vivir una vida, pero yo creo que ha hecho también mucho daño desde el punto de vista financiero. Porque hay muchas Mm. personas que dicen, oye, como solamente voy a vivir una vida, ¿para qué voy a andar ahorrando si mañana me puedo morir? Ya, vale, la pregunta es, ¿y si mañana no te mueres? ¿Y si mañana no te mueres? Mm. ¿Entiendes, Tiffy? Entonces, ¿qué sucede? A ver, yo entiendo que hay que pasárselo bien, que hay que, pues también darte tus caprichos, darte esas experiencias de las que hablas, ¿no? Que al final es lo más importante. Pero, coño, también tienes que planificar tu vida financiera, ¿no? Porque no solamente se vive un día, se vive muchos días. Se dice que solamente se vive una vez, no, solamente se muere una vez. Tú vives todos los días hasta que ese día te mueres. Entonces, todos esos días, cuanto mejor hayas planificado tú tu vida financiera, pues coño, mejor vas a, no solamente para ti, sino para tu familia. Entonces yo a veces veo que las personas tienen ese, son cortos de, no cortos de miras, al final todo es provocado por parte de los gobiernos, ¿no? Yo no te voy a enseñar para nada, o sea, te voy a enseñar la tabla periódica, te voy a enseñar cómo, qué partes tienen los volcanes, te voy a enseñar muchas cosas que no vas a usar en tu vida y se te van a olvidar a los 15 minutos. Pero gestionar el dinero es una cosa que te explican en 2 días y se te puede quedar para toda la vida. ¿Me entiendes? Cómo ahorrar, cómo incrementar tus ingresos en base a, pues oye, puedes emprender, puedes invertir, puedes tal, el interés compuesto. O sea, son 4 cosas que al final son muy sencillas de entender. Son increíblemente sencillas. O sea, cuando te lo te explota la cabeza. ¿Me entiendes? Pero Sí. tiene un impacto en tu vida y en la de tu familia, porque según tú seas, así vas a educar a tus hijos, ¿no? No solamente en tu educación, sino en ese ejemplo, ¿no? Que le vas a dar. Y totalmente de acuerdo. Hoy en día hay una frase por ahí que no me acuerdo quién dijo, pero es muy importante, y decía algo así como que hoy en día la gente emplea la pasta para impresionar a gente. Era algo así, a lo mejor ayúdame con eso. Parece que era así como para impresionar a gente que no le importa es una mierda, una cosa así, ¿no? Mm. Entonces, Sí. simplemente por estatus y por un poquito hacer lo que hace todo el mundo. Y oye, en base a lo que comentabas hace unos minutos, decías que me parece brutal, ¿no? La demanda en Australia es enorme, pero 2 preguntas te hago. La primera es, claro, por ejemplo, en Japón la demanda es brutal, ¿no? Tenemos Tokio está en los top 3, ¿no? De vivienda más cara del mundo en torno a, pues, precio por metro cuadrado. Pero claro, tú fíjate que Japón tiene 126 millones de habitantes, es un poquito más que en Australia, pero date cuenta que el tamaño de Japón es ridículo, son 300, no sé, 85.000 o 380.000 metros cuadrados, ¿no? Es un 30% menos que España, o sea, es pequeña. Pero un gran porcentaje de la población está todo entre Tokio y Kanagawa. O sea, está ahí, ya hay 40 millones rápido, ¿vale? O sea, tú fíjate.
La Pasa pregunta algo es, muy similar con Australia, porque Australia es una claro, isla enorme. claro, esa es la cosa, pero es enorme. Entonces dices, esa era la pregunta. A ver, si la gente al final lo que está haciendo es concentrarse, porque entiendo que es la historia, se concentra en Melbourne y se concentra en Sydney, ¿no? Más o menos, entiendo. Nunca está en Australia, ya iré a hacerte una visita. La pregunta es, ¿por qué no se puede, no puede haber más, construir un poquito más en los aledaños, en las afueras? Y entiendo que ahí bueno, pues habría más oferta y bajarían los precios. Porque aquí a mí no me importaría irme media hora más, ¿no? Más lejos. Si a las afueras, si puedes pagar la mitad por metro cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué no sucede eso? Bueno, sucede en cierta medida. Entonces, Vale. efectivamente, o sea, es verdad lo que acabas de decir. La gente en Australia está concentrada en pocas ciudades, ¿no? Tenemos las dos grandes ciudades que son Sydney y Melbourne, y después tenemos em, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart en Tasmania. Tenemos en el Northern Territory, empiezan a ver como ciudades un poco más chicas, pero realísticamente la gente quiere Mm, estar concentrada donde hay oportunidades laborales. Y hay infraestructura, hay hospitales, hay trenes, carreteras y sumale a eso que todo el mundo quiere estar en general cerca del agua. Entonces, entonces, claro, es una isla enorme y uno siempre mm, puede conseguir propiedades más baratas si se va un poquito más adentro, ¿no? Pero esas propiedades no suelen subir en valor, no son necesariamente buenas inversiones, justamente ya. porque abunda la tierra, pero todos queremos estar cerca de los grandes centros de empleo y el agua, básicamente. Mm, Te diría que la única ciudad que se me viene a la mente ahora, que puede ser una gran inversión y no está sobre el agua, es Canberra, que queda en el Australian Capital Territory, es la capital donde está el gobierno federal. Es la única ciudad, es una mm, situación muy única, es un territorio súper chico dentro de toda Australia y está todo concentrado alrededor del Parlamento y obviamente es completamente distinto y obviamente al mm, ser la ciudad capital, si uno visita Canberra, em, o sea, es distinto al resto de Australia ujú. y, y la ¿Cómo has verdad, dicho el nombre de la ciudad? Canberra, con C, no Gamberra. Canberra con C. Vale, con C, vale, pues por asegurarnos. Sí, sí que he visto videos en Instagram, TikTok, donde va un chico por el Mm, mundo dando dinero si le pegan a la capital de Australia y nadie sabe, todo el mundo piensa que es Sydney o Melbourne, no, la capital de Australia es Canberra, pero mm, en fin, salvo por el ACT, que es este territorio que está mm, un poco metido del mar, em, el resto de las ciudades están sobre el agua, ¿no? Y la gente está ujú. concentrada y queriendo estar cercanos, ¿no? Entonces, Vale, esa es pasa. concentración. Que al Sí, final es un poquito lo que va a suceder en todos los países, ¿no? Al final por tema trabajo, pese a que se lleve mucho a cabo el tema de trabajar desde casa, ¿no? Y tal, pero al final la gente quiere estar en los núcleos superurbanos, ¿no? En los núcleos superurbanos. total. Ya veremos a ver qué se dice de estas ciudades de 15 minutos y tal, que es lo que se quiere hacer un poco, ¿no? Tener pequeñas ciudades, pero que todas estén bien conectadas y veremos, eso va a llevar muchísimos años. Vale, y la Sí. otra cosa que te quería preguntar, decías de la demanda brutal que hay, hablabas de que los australianos, o sea, en cuestión de 3 4 días, ¿no? Pues la casa, es decir, se va una persona el 31 de diciembre y el día 3 ya está alquilado, el día 3 de enero, ¿no? La Sí. pregunta es, Voy ¿qué a tal decir dejan que las en casas? esas fechas no sé si los property managers trabajan, pero sí. Me lo Sí. creo, me lo creo. Pero bueno, y si no ya se ocupará alguien. Pero sí, te sigo. La cosa es, ¿qué tal dejan las propiedades los australianos? ¿Qué tal son? Hay de Entiendo que todo. poca cosa, ¿no? Por esos No tres es poca días. cosa. Claro, no es poca cosa y hay de Mm, todo y obviamente si vamos por ciudades tier uno, suburbios tier uno, ¿no? Los suburbios más premiums, la gente en general tiene un nivel educacional más alto, cuida más de los bienes mm, ajenos y quiere que donde uno vive luzca bien. Obviamente lo que yo he aprendido por experiencia propia, y esta es mm, la parte que uno a veces tiene que pasarlo y vivirlo en carne propia para mm. aprender, es cuando yo empecé a invertir buscando el cash flow, ¿no? Esa Sí. mayor rentabilidad. Empecé en Nueva Zelanda y fui por ciudades tier 3, suburbios tier 3. Mm, Entonces son ciudades más regionales, hay mucha gente de paso, gente que va y viene, trabajo informal, mucho recambio de inquilinos
y gente con educación, nivel educacional más bajo también. Y entonces, lo que me ha pasado es que, claro, el flujo de caja luce muy lindo en papel, pero lo que yo invierto en mantenimiento de esas propiedades es mucho mayor. La buena noticia es que Mm. he terminado en Nueva Zelanda, no en Australia. En Nueva Zelanda he terminado múltiples veces en tribunales, en tenancy tribunals, donde va quien administra mi propiedad, se llama un property manager, y va, me representa, yo ni me entero honestamente, y en todos los escenarios he recuperado el dinero, pero dato de color, me ha pasado, por ejemplo, yo he permitido, queriendo hacer el bien, ayudar a personas que por ahí reciben ayuda del gobierno, alquilado a organizaciones sin fines de lucro que tenían a personas salidas de la cárcel, a madres solteras con 4 hijos, como que uno quiere ayudar, pero lo que termina pasando es que, por ejemplo, en la última situación fue, sí, una mujer, madre soltera y que de un día para otro se va de la propiedad y solo limpiar la propiedad y sacar todo lo que dejó me costó $2.000. O sea, solo salir a sacar la cantidad y acumulan y acumulan y acumulan cosas que decís, ¿para qué? ¿Cómo acumulaste tanta mugre y tantas porquerías? Ya, ya, Realmente ya, esto ya. es innecesario, ¿no? Entonces, cuando termina el tribunal, eh, hay $8.000 de reparaciones que me van a devolver, pero me van a devolver en cómodas cuotas de $50 por semana. Me va a llevar más de 3 años recuperar ese dinero. Entonces yo tuve que salir a poner de mi bolsillo los $8.000 para poder ir, renovar, hacer lo que tenga que hacer y seguir adelante. Y en ese escenario, por más que yo tenga Landlord's Insurance, Ya, claro, si recupero el dinero, el seguro no me va a cubrir, claro. ¿no? Porque ya lo Claro, estoy claro, claro. recuperando. No, y el Entonces, coste de oportunidad que tienes, tienes un coste de oportunidad, porque si tú tenías ya esos $8.000 preparados, ¿no? Pues junto con algo más de pasta para invertir en otra propiedad, te toca esperarte un poquito más, ¿no? A sí. cuenta de un inquilino. Y a raíz de eso es que yo empecé a cambiar mi estrategia Australia. de inversión. Mm, No solo Australia, sino que ya no más ciudades tier 3, porque en Australia, en una ciudad tier 3 me podría pasar exactamente lo mismo. mm. Ahora estoy yendo por ciudades tier 1 o en su defecto ciudades tier 2, pero en buenos suburbios. Ujú, buenísimo. No, y al Mm, final, yo siempre lo digo, los inversores inmobiliarios, hay gente que te tacha un poquito de insensible o te trata un poco de cabrón, ¿no? Pero en cierto modo lo que tienes que... No somos almas caritativas, no somos ONGs, porque al puedo ir a la final... quiebra. O sea, si yo Total, no cuido mi dinero, ¿quién lo va a cuidar? Y si yo tengo que salir a hacer una reparación y no tengo el dinero, ¿cómo hago? ¿No? Yo tengo claro, que seguir repagando una hipoteca. claro. Y si tienes 5 inmuebles y por ayudar a 5 personas, a 5 personas te toman el pelo, te vas a la quiebra y luego al final quien va a estar peor que yo vas a ser tú. A ver si luego ellos te Exactamente. ayudan o otra persona te ayuda. Sí, sí. Exactamente. Y la verdad es que desde que cambié de estrategia, Mm, he cedido un poco el flujo de caja, pero mi valorización ha crecido mucho, con lo cual excelentes retornos de todas maneras. Esa valorización me permite seguir comprando propiedades y estoy asegurando mejores mm. inquilinos. Así que cuando hablo de que uno analiza el retorno en ese flujo de caja y la valorización, siempre ese tercer factor que es más difícil de cuantificar es la calidad de los inquilinos y me Mm. parece extra importante. Ujú, sí, sí, súper. Vale, perfecto. Pues oye, vamos a ver más razones para invertir en Australia. Tiffy. Dale, vamos con la razón número 2, que es la Ujú, optimización de impuestos. En vale. Australia, el 100% de las expensas, que puede ser lo que yo le pago al property manager para que administra mi propiedad, el Ujú, seguro, eh, puede ser lo que yo le pago al municipio, eh, como acá se llaman council y water rates. ujú, eh, lo que sea de expensas, mantenimiento, etcétera, todo eso es deducible 100% de impuestos en Australia. ujú, Y en general, dependiendo de la situación que tiene uno, mm, cómo va a invertir, si va a invertir bajo nombre personal o bajo una entidad. En general, a rasgos muy generales, van a haber pros y contras, nada es perfecto. Rasgos generales, mm, lo que uno ve es que las personas que son residentes en Australia y que pagan impuestos en Australia trabajando, les termina conviniendo comprar las primeras propiedades por lo menos bajo su nombre personal y terminan recibiendo muchísimo dinero del gobierno en forma de, ok,
vos pagaste impuestos como si percibieras un sueldo de $100.000, por ejemplo, si mi sueldo anual es de $100.000 al año, probablemente haya pagado alrededor de $25.000 en impuestos a las ganancias, yo ese año fiscal. Entonces, cuando uno suma los ingresos de alquiler, le resta los intereses y las expensas, también hay pérdidas que uno puede hacer en papel, que no es dinero que sale de la cuenta bancaria. Uno puede depreciar los primeros 40 años de vida una construcción y depreciar los primeros 10 años de vida los interiores. Entonces pueden ser, no sé, $20.000 más en depreciación, que no es dinero que sale de mi cuenta bancaria, pero que el gobierno ve como si fuera una pérdida y entonces por ahí me devuelven $5.000, $6.000, $7.000. O sea, yo puedo tener un flujo de caja neutro o puedo estar haciendo $1.000, $2.000, $3.000 positivos al año y así todo está recibiendo $5.000, $10.000 más del gobierno. Minorizas, ¿no? Minorizas el pago de impuestos, que al final lo que está haciendo es optimizar. Vale. Exactamente. Ahora, para quienes son extranjeros, ya sea porque viven fuera de Australia o están en Australia pero no son residentes permanentes, puede que haga más sentido para esas personas, cada caso es único, pero haga más sentido que inviertan bajo una entidad que puede ser un trust o una compañía. Y en ese sentido, claro, si yo no estoy trabajando y pagando impuestos, no tengo beneficio de que me devuelvan impuestos que no pagué. Pero dentro de una compañía, el tope, yo pago 25% de impuestos a las ganancias, mientras que como persona física yo puedo pagar bandas salariales más altas, pagan más que 25% de impuestos. Y en ese escenario, si yo los primeros años estoy haciendo una pérdida, aunque sea en papel o no en papel, no me van a devolver dinero, pero sí puedo cargar esa pérdida a los años sucesivos. Entonces, cuando empieza a hacer ganancia, no empiezo a pagar impuestos porque traigo pérdidas de años anteriores. Así que realmente se puede optimizar los taxes y los impuestos y estas entidades obviamente también traen beneficios de protegernos legalmente, etcétera, ¿no? Pero sí hay una optimización de impuestos enorme que sé que es muy importante para muchísimas personas. Vale, buenísimo. Luego también cuando dices si lo haces por persona física, entiendo que eso va directamente imputado a la renta, ¿no? Es decir, tú no tienes que sumar ni impuesto al valor añadido allí en Australia, ¿no? ¿Que de cuánto es, por cierto? El IVA, el VAT, ¿de cuánto es allí? Exacto, no hay que sumarle IVA, no, de ninguna No, manera. vale. ¿Pero por empresa? El IVA es el 10%. 10%, vale. ¿Y como empresa? Entonces, depende, porque no necesariamente un trust o una empresa tiene que desde el momento cero necesariamente pagar IVA. ¿Bien? O sea, hay que hablar con un contador de vuelta. Yo no puedo dar financial advice. Van a haber distintas situaciones de optimización de taxes depende de si yo gano como monotributista o como empleado y las estructuras, si tengo una compañía, si estoy recibiendo arriba de una cierta cantidad de ingresos anuales, hay que superar ciertos montos. Pero en principio, sí tendrías que considerar el IVA si vas a ir a comprar una propiedad comercial o industrial. En propiedades comerciales o industriales sí ya se habla de tal valor más IVA. ¿Bien? Vale, Ahí sí vale, hay. te decía en el alquiler. Vale, 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 te he entendido. Y luego también dices también en alquiler de oficinas, de garajes, vale, todo lo comercial. Vale, igual, es de ahí mismo. Todo lo que es comercial e industrial, sí, tanto los precios de compra-venta como los alquileres traen IVA. Sí, porque son negocios, vale, lo que es para Claro. vivienda, igual, vale. Vale, pues vamos entonces a ver esa última razón, que al final es la número 1, ¿no? La principal razón por la que invertir en Australia es... Realmente el motivo número 1 para invertir en Australia es el crecimiento del valor de los inmuebles o de las propiedades es un retorno increíble. ¿Está bien? Y cuando hablo de excelentes retornos, obviamente no me voy a frenar y solo mirar qué pasó en los últimos 2, 3 o 5 años. Voy a hablar de periodos de 25 a 30 años, porque nadie tiene una bola de cristal, nadie puede predecir qué va a pasar en el futuro, pero está bueno entender realísticamente qué pasó mirando hacia el pasado para poder meramente extrapolar hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido, lo que sabemos es que Australia consistentemente crece en el tiempo. En los últimos 30 años creció a una tasa del 6.4% anual como promedio nacional. Obviamente es un promedio y entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, desde el lado de Wealthy nos centramos en buscar
áreas que crezcan más que el promedio de mercado, siempre analizando oferta y demanda. No es que uno tiene que ser Einstein para analizar oferta y demanda, ¿no? Mm. Dentro de lo que son los drivers de la demanda, hay muchísimos drivers, pero vamos a concentrarnos en cómo crece la población, cómo crece la inversión en infraestructura y cómo crece el empleo. Y desde la oferta, que sea oferta limitada, cercana a centros de empleo, estaciones de tren, el agua, etcétera. Y obviamente de una calidad decente. No tiene que ser una calidad super premium, pero tiene que ser algo que no te traiga problemas en el futuro cercano, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando miramos los promedios, ahora a octubre de 2023, la mediana del valor de las propiedades a nivel total nacional de Australia es de 747.424 dólares australianos. El dólar australiano en este momento en particular, cuando estamos grabando este podcast, está un poquito bajo versus el euro o el dólar americano, con lo cual, por ejemplo, yo tenía acciones de la multinacional para la cual trabajé como 7 años y medio, yo aportaba un poco de acciones, después de que me fui de la empresa tenía que dejar que quedaran vesting para que me machearan cada 3 que yo compraba, etcétera. Ya tenía todas mis acciones hace un año sentadas ahí, en el último mes, cuando esas acciones yo las iba a vender en sterling pound, que está en la moneda del Reino Unido, me convenía, la tasa de cambio era increíble, obviamente, ¿no? Está alrededor del 0.6, se espera que ya en los siguientes meses vaya a pasar al 0.65 del dólar americano. Y entonces, para que se den una idea de si estoy hablando de 747.000 dólares australianos, bueno, vamos a estar cercanos a esos, no sé, llamémoslo 500.000 americanos, para rondear 450.000, 500.000 americanos, ¿no? Ahora, cuando empezamos a proyectar esta tasa anual del 6.4%, que es un promedio de vuelta, hay ciudades que durante la pandemia crecieron a un 40% anual, ¿no? Como que hay que tener en cuenta que se vivió eso. En particular, la mediana del valor de las propiedades en Australia en los siguientes 20 años va a ser de 2.5 millones de dólares australianos, ¿no? Solo proyectando. O sea, es un Sí, número proyectando. considerable, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. Vale, o sea, estamos hablando de cuánto, háblanos en euros o en dólares por metro cuadrado actualmente. Ok, metro cuadrado. A ver, cuando yo miro el metro cuadrado en dólares Ujú. australianos, si estoy mirando unidades o departamentos en buenas ciudades, ciudades tier 2, llamémoslo, estamos hablando de 11.000 a 12.000 dólares australianos el metro cuadrado. ¿Vean? Obviamente, si son casas, se reduce el precio en áreas Mm. normales. Si vamos por áreas super premium, si estamos hablando de una propiedad de 20 millones de dólares enfrente del mar, bueno, no, obviamente que no. Pero sí, dentro de lo que nosotros en Wealthy, cuando miramos propiedades de inversión, nos quedamos en el rango de los 500.000 a 850.000 dólares australianos. Ahora, digo este monto hoy en Mm. día, lo que venimos viendo es que año a año estamos hablando, se le agrega un número a lo que arranca. Si en el 2020 estábamos mirando oportunidades que estaban arrancando con un 3 adelante, por ahí yo lo llamaba high 300, 380.000, yo vendí una propiedad en el 2020, en el 2021 ya estábamos hablando de que arrancaban con un 4 adelante, estábamos en los 450.000, para el 2022 ya estábamos en los 550.000 y hoy en día en el 2023 ya hay relativamente poco que arranque con un 5 adelante, ya estamos hablando de los 600.000. O sea, estamos hablando de 100.000 por año, que es un Sí, sí, montón sí. de dinero, ¿no? Es un Entonces, montón. Ajá, ajá. Y entonces cuando tú hablas de revalorización, lo que dices es, tú mantienes en tu cartera X años ese activo y vendes para comprar, por ejemplo, otros dos activos, ¿no? ¿O cómo lo haces? no, no, bueno, esa Porque es ahí te la hay que parte pagar más importante. impuestos. A mí no me gusta sugerir vender propiedades. Ujú. eh, Solo sugeriría vender, es como que tratar una propiedad como si fuera un negocio y la vendés si pensás que no está performando y que con ese dinero puedes hacer algo mejor. Pero cómo la gente crece portafolios de inversión y cómo yo lo vengo haciendo personalmente es acá, uno, cuando las propiedades van creciendo en valor, yo no tengo que necesariamente vender, sino que puedo aumentar mi deuda de esa propiedad para comprar la siguiente, con 100% deuda. O sea,
el depósito del 20% sale de la valorización de una propiedad que yo ya tengo y pido una nueva hipoteca y uso la nueva propiedad como seguridad de esa hipoteca por el 80% del valor de la propiedad. Y así es como yo vengo comprando propiedades. Obviamente es una estrategia que no es perfecta y yo necesito del componente tiempo porque en el tiempo los alquileres aumentan. Y si yo voy a aumentar mi deuda y quiero que mi propiedad se siga pagando sola, necesito que el alquiler también haya subido. Si no aumenté mi deuda, el alquiler no subió y cada vez hago más pérdidas, ¿no? Y no voy a tener, obviamente, préstamos infinitos. Tengo una capacidad de deuda máxima. Pero efectivamente así es como vengo comprando propiedades yo y aumentando, porque yo no puedo ahorrar de a 100 o 150 mil dólares cada año, cada 2 años. No tengo esa capacidad de ahorro, pero mis propiedades se vienen valorizando eso en el tiempo. Y por los objetivos que tengo yo y por los sacrificios, hace un rato hablamos de sacrificios que yo estoy dispuesta a hacer, yo no estoy gozando de todo lo que vengo sembrando. Como que cada vez que hago un poco de ganancia la reinvierto y la reinvierto y la reinvierto. Yo sí estoy convencida, es muy difícil en la vida lograr equilibrios, la verdad que es lo más difícil en cualquier aspecto de la vida, pero sí estoy convencida de que todos los sacrificios que yo haga cuanto antes, después voy a vivir una vida mucho más fácil y la voy a poder disfrutar mucho más. Entonces yo sí me propuse lograr la libertad financiera en 10 años, ya voy 5 años, creo que estoy encaminada, te cuento cuando llegue, si llegué en 10 años. Pero sí lo que estoy intentando hacer es comprar la mayor cantidad de propiedades posibles cuanto antes. Y en ese sentido, cada vez que mis propiedades se valorizaron, sacrifiqué cash flow para aumenté mi deuda para seguir comprando más propiedades. Qué bueno, o sea, aprovechas esa revalorización para luego refinanciar, ¿no? Es decir, oye, ahora mi vivienda la compré en 300, por poner un ejemplo, ahora vale 450, 500, pues ahora dame más deuda que voy a por otra, ¿verdad? Claro, exactamente. Eso Buenísimo. fue como yo arranqué, o sea, si una de las primeras propiedades que compré acá en Australia, la compré por 450 mil dólares, ¿no? Y entonces el 80% del valor son 360 mil dólares, que esa es la deuda que yo tengo. Pero si la propiedad pasa a valer en un año y medio 600 mil dólares, yo puedo ir ya sea al mismo banco o uno distinto, no importa, y pedir el 80% de 600 mil dólares. No puedo tener 2 hipotecas, o sea, si me prestan ese nuevo monto, yo tengo que primero repagar mi vieja hipoteca y con la diferencia tengo el depósito para mi siguiente propiedad. Así es como funciona. Vale, vas teniendo un único préstamo para todas tus inversiones. No necesariamente, o sea, No. un único préstamo por propiedad, uno puede tener todos préstamos separados para todas las propiedades o puede meter 2 o 3 Aunarlo, sí. propiedades en una hipoteca. Mm. Hay distintas formas de estructurarlo y en ese sentido, un mortgage broker es la persona que va y busca con el 98% de los bancos e instituciones financieras cuál es la mejor opción para vos según tus objetivos, la cantidad de propiedades y cómo estés parado y hacia dónde quieras ir, y te va a ayudar a estructurar tu deuda de la mejor Sí, manera sí. posible. No, y al final, por muy buen negociador que tú seas, como ellos ya cuentan con relaciones, luego también saben a tiempo real, ¿no? Las características de todos los productos hipotecarios, luego además van con volumen, que van con varias al mismo tiempo, pues hombre, van a conseguir siempre mejores condiciones que lo que tú como persona particular pueda conseguir. Entonces, yo también siempre recomiendo esa figura. Y La el gente, coste siempre va a ser inferior a los intereses que te vas a ahorrar. bueno, Mm. acá en Australia, en general, uno como cliente no le paga nada al mortgage broker. Los ¿Ah? bancos le pagan lo mismo. Así en Wealthy trabajamos de la misma manera. Nosotros no le Mm. cobramos al cliente y si las personas compran una propiedad que nos paga a nosotros es el vendedor, pero nos da lo mismo si estás comprando en Brisbane, en Melbourne, en Sydney, en Canberra. No importa si es una casa, un townhouse o una unit. De la misma manera, los mortgage brokers, como está estructurado en Australia, no le cobran nada al cliente y el banco les paga un referral fee Mm. a ellos. Así que es muy interesante, pero lo que yo siempre aclaro es, uno pensaría que lo más importante es la tasa de interés, pero realísticamente quiero que se entienda que no es la tasa de interés lo más importante. Si uno está intentando armar un portafolio de inversión, van a haber montones de otras cosas que hacen a la hipoteca. Por ejemplo, un banco puede que nos dé una capacidad de deuda de 800 mil y otro de 600 mil. Un banco puede que beneficie a los monotributistas y otro banco beneficia a quienes son empleados. Mm. Hay tantas características que entonces, a medida que mi complejidad en mi portafolio empieza a crecer, Mm. un buen mortgage broker
las tasas de interés son todas medianamente iguales, no hay tanta diferencia. La diferencia está en todo lo otro que yo puedo obtener. Los servicios adicionales. Qué bueno, me ha llamado la atención lo que has dicho. O sea, allí lo que en Australia se cobra solamente la parte vendedora, al compradora no. Exactamente. El estándar en Vale, Australia es que los fees del agente inmobiliario los paga ujú, el vendedor. vale. Y en el asesor hipotecario no los paga el comprador, sino que los paga el banco como un referido, un afiliado. Qué Correcto. bueno. Fíjate, en España no. A veces hay agentes inmobiliarios que si pueden cobran al comprador y al vendedor. Y luego además lo que es el asesor hipotecario lo paga el comprador, por supuesto. Exactamente. Bueno, Fíjate. por eso cada Mm. país, cada mercado es un mundo, las reglas de Tiene su juego cosa, claro. Mm. son muy distintas. Cuando más problemas y malentendidos tenemos son con personas que tienen mucha experiencia en un mercado, vienen acá y asumen que este mercado va a ser igual a el mercado de donde ellos vienen, y en Mm. realidad es como que, viste, como que a veces es más difícil no saber nada y aprender de cero que tener que borrar de la cabeza de uno cómo funcionan las cosas y volver a aprender todo de cero. Pero es un Mm. mercado súper único en ese No, sentido. sí, fíjate, no, has dicho una cosa muy importante, porque al final cambia el mercado, fíjate, dentro de España, por ciudades cambia un huevo, cambia Mm, muchísimo. Y luego, dependiendo también por cada distrito, por cada área, por cada barrio, cambia también. Entonces son mercados muy, 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 muy locales, ¿sabes? Dentro de exacto. España puedes encontrar muchos mercados, micromercados que se llaman, ¿no? Micromercados inmobiliarios. Entiendo que en todos los países es igual. Bueno, en Japón también es En todos igual. los países Mm, sucede, en todos los países sucede. Acá hay muchas cosas que funcionan medianamente mm. de manera igual para todos, pero sí, yo he notado muchísimas diferencias entre distintos mercados. Y por ejemplo, acá en Australia, si uno va a comprar una propiedad y quiere que un abogado revise el contrato y lo represente, los abogados trabajan por estado o territorio, ¿no? Entonces, no es que un abogado te puede representar en cualquier lugar. Ya, 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 ya. Su jurisdicción. Qué bueno. Vale, pues Tiffy, ya hemos llegado a esas 5 razones por las que invertir en Australia. Si quieres decir alguna cosa más a los inversores, a las personas que te están escuchando, tú sabrás cuál es tu Bueno. cámara. Adelante. La verdad es que yo siempre digo que es importante uno velar por los intereses de uno mismo. Nadie va a venir a salvarte. Si a vos no te interesa tu futuro y vos ser feliz y vivir la mejor vida que puedes vivir, una vida de riqueza, una wealthy life, nadie lo va a hacer por vos. Y esto no solo me refiero a las inversiones, ¿no? Es como si yo estoy descontento con mi trabajo, si estoy descontento con la ciudad o el país donde vivo. Uno tiene que ir y tomar decisiones. Nada es para siempre, está bueno informarse, pero nadie va a poder darte, nunca vas a poder tener el 100% de la información de nada. En algún momento, habiendo adquirido información, vas a tener que tomar decisiones educadas. En general, tienen un poquito de riesgo. No es que estamos haciendo gambling. Uno, cuando invierte en propiedades, puede saber con certeza, con una buena cantidad de certeza, muchísimas cosas. Puede proyectar muy bien los ingresos, los egresos. Uno puede proyectar muchísimas cosas. Entonces, es importante velar por el futuro de uno, hacer sacrificios hoy para poder disfrutar el día de mañana y poder, lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo en la tierra, ¿no? Es como que la real libertad es no depender ni de nada ni de nadie. Por eso, para mí particularmente, me apasiona tanto la libertad financiera. Para quien está del otro lado mirando este o escuchando este podcast, está bien si la libertad financiera no es tu gran objetivo, porque todos somos distintos y todos podemos crear cosas distintas, pero es importante hacer algunos sacrificios y pensar en el mañana, porque la parte más triste de mi trabajo es cuando hablo con personas que nunca, siempre digo nunca es tarde, pero en vez de haber pensado en construir un mejor futuro cuando tenían 20, 30 o 40 años, se dieron cuenta cuando llegan a los 50, 60. En particular, no porque sea mujer, pero la tristeza que me da cuando hablo con mujeres que fueron amas de casa y se separaron y tienen 60 años, no tienen ahorros, no tienen nada, no tienen dónde retirarse. Y realmente es triste, pero aparte te dicen, Tiffy, yo viví espectacular toda mi vida. O sea, viví en una buena casa, le di a mis hijos lo mejor. O sea, todo fue gasto, gasto, gasto y nunca proyecté un mañana y qué iba a pasar cuando me retirara. Entonces, sí, uno siempre puede pensar, me voy a retirar y faltan muchísimos años, pero el tiempo se pasa y hay que tomar acción hoy. Así que el mensaje es,
no importa cuán chico sea ese paso, ya sea escuchando un podcast, agendando una reunión para hablar con Charlie en España, conmigo en Australia o con el equipo de Wealthy, hacelo, toma acción porque es súper importante. Buenísimo mensaje, ¿verdad? Me quito el sombrero sin llevarlo. Muy bien, muy buena reflexión, Tiffy. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista impecable sobre esas 5 maneras que nos has dado, no 5, nos has dado 50, ¿no? Sobre cómo y por qué invertir en Australia y no a lo mejor otros lugares. Esas peculiaridades del mercado australiano. Me han gustado varias cosas, ¿eh? Me han gustado varias cosas. Y nada, pues quien quiera contactar con Tiffy, sabéis que es la CEO de Wealthy, con i latina al final, para invertir en Australia. Así que Tiffy Rubinat, mil gracias por esta sesión y nos vemos a la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Charlie. Chao, Tiffy, chao.